buenas tardes. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Vamos a esperar un poco para darle tiempo a que la gente se conecte y luego seguiremos con la charla. Vamos a conversar hoy sobre el divorcio tal cual aparece regulado en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Un poco para mantener la coherencia también, y además porque la cuestión de las preguntas suele ser bastante tiránica, no tanto con uno, sino con ustedes, que no da el tiempo y son muchas las preguntas. Vamos a tratar de reservar los últimos 15 minutos, pero al mismo tiempo les propongo que quienes tengan alguna duda vinculada con el tema y quieran comunicarse conmigo por correo electrónico, mi correo electrónico es mi nombre, @miapellido.com. O sea, me podrán hacer una corta pregunta, como sería el equivalente a lo que estamos haciendo aquí, y yo voy a hacer el mayor esfuerzo posible por poder estar a la altura y contestarlo. Bueno, vamos a empezar con el divorcio. El Código Civil y Comercial incorpora un nuevo sistema de divorcio, abandona el remedio, el divorcio remedio o el divorcio sanción, el divorcio por culpas, por causales subjetivas, si se había incurrido en adulterio, si se había injuriado, si se había abandonado voluntaria y maliciosamente la vida en común, entre otras causales subjetivas, o el divorcio remedio, la separación, que era cuando se había producido la interrupción de la vida en común o cuando eventualmente se verificaba una situación de toxicomanía, demencia o alguna enfermedad que impidiera prácticamente continuar la vida en común. Nuestro código se inscribe en un sistema en el cual el divorcio no sobreviene como consecuencia de ningún castigo. Aquí no hay ninguna causal de divorcio. El divorcio está regulado en el código, por supuesto que no con, diríamos, con el mayor cuidado procesal que hubiéramos deseado, pero es un proceso extracontencioso o mal llamado voluntario, en el cual se requiere la intervención del juez para que el juez no dirima o resuelva un conflicto, sino para que el juez constituya, integre o acuerde eficacia a un estado o a una relación jurídica. Va a concluir el proceso con una resolución constitutiva, en el caso del divorcio, disolviendo el vínculo matrimonial, y si además el matrimonio fue celebrado en el ámbito del régimen de comunidad de bienes, la disolución de lo que antes llamábamos la sociedad conyugal y hoy es la comunidad de ganancias. Aquí el juez resuelve acordando eficacia a esa relación o situación jurídica. No hay un actor, no hay un demandado, no hay un vencedor, no hay un vencido, no hay cosa juzgada. El proceso extracontencioso no produce los efectos de la cosa juzgada propia del proceso contencioso
es decir, donde sí hay un conflicto, donde sí hay un actor, donde hay un demandado y un juez que resuelve el conflicto y lo debe resolver, o dándole la razón al actor o al demandado, rechazando los planteos de ambos. Carneluti, refiriéndose al proceso extracontencioso, Carneluti era genial, realmente uno de los grandes procesalistas que hemos podido heredar del derecho italiano, y Carneluti hablaba que en el proceso extracontencioso, o entre nosotros a veces llamado voluntario, en verdad es un proceso sin litigio, pero es un procedimiento. Esta cuestión uno diría que es muy sencilla y que no ha dado lugar a mayores discrepancias. Bueno, el derecho suele ser, y creo que como hablamos en la charla anterior, el derecho suele generar diálogos, ¿no? Abandonando un poco los dogmatismos, pero aquí en esta materia, en algún incipiente pronunciamiento, se va a considerar que el proceso de divorcio unilateral, vamos a ver que podemos pedir el divorcio en forma unilateral o en forma bilateral, que el unilateral va a dar lugar a un proceso contencioso. Esto, por ejemplo, lo resolvió la Cámara de Familia de Mendoza en un fallo del 26 de abril del 2016, con discrepancias, con un voto en disidencia. Justamente el voto en disidencia era el que decía que el divorcio era extracontencioso. Los otros dos votos, que el unilateral había contienda. Y el argumento, quiero básicamente explicarlo para descartar probables argumentos similares que podamos encontrar. El argumento era que de esta manera se resguardaba, considerándolo contencioso, la bilateralidad, la contradicción, el derecho de defensa en juicio. Yo, más allá de que creo que el Código Civil y Comercial no contempla un proceso contencioso, creo que los argumentos para apoyar un criterio de esta laya son más difíciles de digerir, porque en definitiva la bilateralidad o la contradicción procesal no es una característica del proceso contencioso, es de todos los procedimientos judiciales. De otro modo nos llegaríamos al absurdo de que en una sucesión el juez, como es extracontencioso, ya nadie tiene ninguna duda con respecto a esto, el juez podría declarar que es heredero quien no pidió ser heredero, igual no hay contradicción, no hay defensa en juicio, o no incluir a quien acreditó su vínculo dentro de la declaratoria, igual todo vale, no habría contradicción o bilateralidad. Ese argumento creo que difícilmente pueda sostener un criterio de esta índole, además que no se logra entender qué se demanda, a quién se demanda y qué es el objeto de la demanda que debería estar promoviendo quien pide un divorcio en forma unilateral. Creo que un segundo argumento, que era dar la oportunidad a que se haga valer la nulidad del matrimonio, es decir, pido el divorcio, pero el otro cónyuge pide o pretende obtener la nulidad del matrimonio, bueno, ese argumento todavía a mi juicio y con todo respeto es más inaudible todavía, porque en definitiva yo pido el divorcio y si el otro cónyuge pretende obtener la nulidad del matrimonio, deberá pedir la nulidad del matrimonio y seguramente la acumulación de procesos a la reunión de ambos procesos, porque no puede ser que por un lado el juez decrete la nulidad y por el otro lado decrete el divorcio, que supone
por definición, de existencia de un matrimonio válido. En materia de competencia, vamos a encontrar el artículo 7.17 del Código Civil y Comercial con terminología heredada sin esos beneficios de inventarios que tenemos a veces en el derecho, porque nos hemos acostumbrado a hablar del divorcio con un actor, con un demandado, con un conflicto y demás. Y aquí ya no hay actores, demandados y conflictos en el divorcio. Y así vamos a encontrar que el 7.17 del Código prevé que es juez competente el juez del último domicilio conyugal o el juez del domicilio del, comillas, demandado. Aparece nuestro demandado en el Código Civil y Comercial. ¿A elección de quién? ¿Quién elige si opta por la competencia del último domicilio conyugal o por la competencia del juez del domicilio del demandado? Elige él otro resabio de nuestras experiencias y prácticas, elige el actor. En realidad elige quien inicia el trámite y no es ningún actor. Si el divorcio, en cambio, es pedido de común acuerdo, llamémoslo común acuerdo, bilateralmente, es juez competente el juez del domicilio de cualquiera de los cónyuges que estén pidiendo su divorcio. Y aclara el código que también va a ser competente el juez para entender en aquellas cuestiones conexas, medidas cautelares, la liquidación de la comunidad, el cobro de la compensación económica y demás. Esta cuestión conexa que también va a resolver un viejo problema de nuestra praxis, que es qué sucede cuando se debe liquidar la sociedad o la comunidad de ganancias, la sociedad conyugal, del cónyuge fallido o quebrado. Bueno, ya el 7.17 resuelve ese tema que había dado lugar a grandes discrepancias, porque para algún tribunal era ese proceso un proceso de familia, por lo tanto no se veía traído por el concurso, por la quiebra, y para otros tribunales la liquidación ya era un proceso patrimonial, donde el contenido económico primaba por sobre la cuestión familiar. Hoy el 7.17 establece que es competente el juez del concurso de la quiebra, lo cual no significa de que el proceso de liquidación no sea un proceso de familia, cuestión que no es académica, cuestión que no es una cuestión teórica. ¿Por qué? Porque si es un proceso de familia, se le deben aplicar las normas del artículo 705 a 711 del Código Civil y Comercial. Les doy simplemente un ejemplo. Estos artículos que regulan al proceso de familia por primera vez en nuestro Código Civil y Comercial van a contemplar, por ejemplo, nada más ni nada menos que la teoría de la carga dinámica. O sea, quien debe probar es quien esté en mejores condiciones para hacerlo. Si este proceso de liquidación es un proceso de familia, se le van a aplicar, entre otras reglas, especialmente probatorias, también vinculadas con el impulso procesal y demás, se le van a aplicar esas normas porque es un proceso de familia. Uno de los problemas que se ha planteado en la práctica, yo confieso, es un problema que se ha planteado, por suerte no lo he visto más que aisladamente planteado, y de hecho se me planteó en un caso personal, caso de un cliente, ¿es competente el juez del divorcio
sea el del último conyugal, el juez del domicilio del otro cónyuge, cuando hay un niño, el caso se va a dar en un pedido de divorcio, se pide el divorcio, se declara que existe un niño, el niño se promueve la demanda, fíjense el lapsus, se promueve la petición de divorcio en Capital Federal, se declara que el niño está viviendo en la provincia de Buenos Aires y el juez se declara incompetente. Y el juez se declara incompetente por aplicación de lo que considera que lo autoriza el artículo 716 del Código Civil, que es el que se refiere a acciones vinculadas con los niños, en el cual lo hemos charlado en la anterior oportunidad que estuvimos. El juez debe resolver de acuerdo, el juez competente, el juez del centro de vida del niño, artículo 3 de la 26061. Esto se planteó y en primera instancia la jueza se declara incompetente con dictamen favorable en contra de la competencia de parte del defensor de menores. Entonces apela, va a la Cámara y la Cámara revoca. ¿Por qué? Porque en definitiva la competencia en el divorcio, no porque haya un niño, la arrastra al niño, porque yo no estoy pidiendo, no estoy promoviendo un proceso en nombre del niño, no, la vinculación con el niño no está dada por el divorcio lo piden sus progenitores, no el niño. No es la acción principal del 716. Cuando el 716 prevé el centro de vida como factor de atribución de la competencia, lo hace cuando se tratan de acciones principales vinculadas con el niño. El divorcio no lo pide el niño, no es pedido contra el niño y no por el hecho de que haya un niño en un matrimonio que pide su divorcio, significa de que todos esos divorcios van a tramitar ante el juez del domicilio donde tenga el centro de vida el niño. Pero esto se resolvió así, llevó 6 meses más o menos que se decida y se revoque correctamente, a mi juicio, por la Cámara, objetivamente correctamente por la Cámara, a mi juicio, llevó 6 meses y estas interpretaciones, en realidad, como todo en el derecho, y también creo que lo hemos charlado, en realidad alguien lo paga. Los tiempos, las interpretaciones equívocas o las redacciones que se presten a este tipo de conflictos. ¿Qué ocurre con la mediación? ¿Está sujeto el procedimiento de divorcio a la mediación obligatoria? El artículo 5º, inciso B de la 26.859, claramente establece que no. Por el otro lado, la propia definición del trámite de divorcio excluye la pertinencia de su inclusión en el régimen de la mediación obligatoria previa, porque no hay controversia. O sea, el artículo 31 de la Ley de Mediación habla de controversias en el derecho de familia. Mal puede haber una controversia en un proceso extracontencioso. Que esto no significa de que no va a aparecer o que no puede aparecer la controversia, pero cuando aparezca no va a ser en el ámbito del proceso de divorcio, será en la acción conexa 717 de alimentos o en la acción conexa de el cobro o fijación de la compensación económica y demás. Alguien puede verse tentado a pensar, como yo debo presentar la propuesta o el convenio regulador, y ésta puede llegar a tener un contenido económico,
De hecho, debería normalmente tenerlo, poco usual de que no haya nada que regular ni en la propuesta ni en el convenio regulador. Fíjense que aquí no es esta la cuestión patrimonial donde la 26.589 remite a mediación obligatoria. Esto no es la cuestión patrimonial. La cuestión patrimonial es cuando se haga valer una pretensión de contenido patrimonial sujeta, de acuerdo con el régimen de la ley, a la mediación obligatoria. Es lo mismo que ocurría cuando teníamos el divorcio por presentación conjunta. ¿Se acuerdan? El escrito donde se pedía el divorcio por presentación conjunta y se podía convenir la liquidación de la sociedad conyugal, la atribución de la vivienda, el régimen de las visitas en ese entonces y demás. No conozco tribunal que haya remitido a mediación obligatoria porque en ese escrito se mencionaba cómo se iban a repartir los bienes si se decretaba el divorcio, porque se trataba de un acuerdo sujeto a la condición de que se dispusiese el divorcio. Con respecto al tema de la tasa de justicia, la tasa de justicia, la clave de qué se debe o cuándo se debe, la da la ley. No la dan nuestros usos y costumbres. El artículo 9 de la 23.928 establece cuando se le instrumente o cuando se demande la separación de bienes. El divorcio no instrumenta ni demanda la separación de bienes, pues no demanda absolutamente nada. La tasa de justicia se deberá en todo caso cuando se requiera además la prestación de un servicio por parte de la jurisdicción. Si no se está requiriendo un servicio, el hecho de que yo pida mi divorcio no significa de que tengo que pagar algo por algo que no se prestó por el Estado. Tenga muy en cuenta que la ley prevé, la 23.898, prevé que cada uno de los cónyuges, cuando llegue el momento y que deba pagar la tasa, puede pagar la tasa por la parte o por los bienes que a él se le adjudican. O sea, no tiene por qué estar pagando de común acuerdo o uno todo para poder inscribir los bienes. Esto no significa, empero, lo dice específicamente la ley, que se extinga la solidaridad. Ambos son solidariamente responsables por el pago de la tasa. Lo cual no quita, repito, que si a mí se me adjudica nada más que un automotor, pueda pagar la tasa correspondiente al valor de ese automotor e inscribirlo. Luego, si mi excónyuge no paga la tasa que le corresponde y se ha inscrito el bien o el convenio y demás, el fisco podrá accionar solidariamente contra ambos. Con respecto a la falta de pago, yo siempre lo marco y creo que es oportuno tener en cuenta, nuestro sistema judicial desde la colonia permitía y privilegiaba la tutela, el resolver, el componer el conflicto por sobre los criterios fiscalistas de recaudación de la tasa. Por eso es que si ustedes leen la 23.898 van a encontrar en el artículo 11, de la misma manera que en el Código Procesal cuando se habla de recursos, que la falta de pago de la tasa en ningún caso impide la prosecución del trámite judicial. Podrá promoverse una ejecución fiscal por la falta de tasa, pero el tribunal debe dictar la sentencia, debe homologar el acuerdo y si no se ha pagado la tasa, disponer
que el representante del fisco persiga su cobro judicialmente. Este es un tema sumamente importante porque no estamos en un momento en el cual podamos dejar de lado cientos de años de historia donde ya en una vieja cédula de la colonia se aclaraba: primero se resuelve, luego se cobra el impuesto, tasa o tasa de justicia. ¿Qué ocurre con la petición? Bueno, habitualmente nosotros tenemos un código procesal que es un modelo de código en la República Argentina. El Código Procesal de la Nación ha sido un código en el cual se han inspirado las provincias en enorme o en gran medida. Y esto era un poco como también creo que hablamos en la anterior charla, que Dios está en todas partes, pero atendía más en Buenos Aires. Aquí ocurre al revés. ¿Por qué ocurre al revés? Porque el Código de la Provincia de Buenos Aires, que está inspirado en el Código Procesal de la Nación, sin embargo tiene particularidades, que yo siempre recomiendo que en estas particularidades nos obligan a leer el Código de la Provincia cuando uno litiga en ese ámbito. El Código de la Provincia contiene un conjunto de normas envidiables que el Código de la Nación no lo contiene. En el artículo 822-23 del Código, porque regula el procedimiento extracontencioso y prevé cuáles son los recaudos y los requisitos que deben observarse, que son esencialmente los propios de la demanda: el nombre de quien pide el divorcio, el nombre del otro cónyuge respecto de quien se pide el divorcio, los domicilios reales, los domicilios electrónicos, nunca más importantes que hoy con todo el sistema de las comunicaciones digitales en el que estamos viviendo y vamos a vivir por un cierto tiempo y demás, los recaudos propios en lo pertinente de la demanda. El 823 de la provincia de Buenos Aires puede incluso ser tomada esta legislación como una ley análoga. Recuerden que el artículo 2 del Código Civil y Comercial de la Nación, cuando manda de cómo resolver los conflictos, cómo interpretar las leyes también, va a remitir también a leyes análogas, a los principios de los tratados de los derechos humanos, a la analogía y demás. Pero este 823 nos daría una excelente respuesta. De cualquier modo, no es demasiado complejo suponer qué recaudos deben cumplirse en el escrito de inicio del pedido de divorcio. ¿Debe tener patrocinio letrado? Yo no tengo la menor duda de que no por ser un proceso extracontencioso, requiere el patrocinio letrado, porque de otro modo la charla de hoy nos llevaría a la muy difícil revelación de que las sucesiones no requerirían el patrocinio letrado. Probablemente uno de los pocos procesos en los cuales las regulaciones de honorarios son mucho más ricas que en un proceso comúnmente patrimonial y demás. El proceso extracontencioso, en la medida que se controviertan o sustenten derechos, requiere el patrocinio letrado. Y así lo impone el artículo 56 del Código Procesal. Por lo tanto, el pedido de divorcio debe venir acompañado
del patrocinio letrado. Después vamos a ir viendo la cuestión espinosa de si uno o doble patrocinio en el divorcio por presentación bilateral. ¿Qué sucede con los recaudos? Los recaudos son, hemos hablado ya, propios de la demanda, los datos, el permitir que uno sepa qué está pidiéndole al juez y respecto de quién está pidiendo al juez, y un requisito propio, particular, peculiar del divorcio: el pedido debe estar acompañado, la petición, de una propuesta que regule los efectos derivados del divorcio, artículos 438, 439, y los elementos que lo fundan. La cuestión de los elementos no es prueba, no hay nada que probar. La cuestión es, debe elaborarse una propuesta. Algunas autoras, grandes juristas, sostienen que la propuesta debe ser seria. Yo no distingo, yo creo que lo que la ley exige es una propuesta. Si esa propuesta es seria, no es seria, si lo que uno está proponiendo es razonable, si yo estoy proponiendo pasarle al otro cónyuge una cuota alimentaria de 200 pesos por mes, cuando es un matrimonio que vive en los mejores inmuebles de la República Argentina y de lugares de veraneo, evidentemente podrá ser tomado como que no es serio. Pero las consecuencias de la no seriedad no es que no se le dé curso al divorcio. En todo caso, lo ponderarán, si quieren, el día de mañana, para ver hasta qué punto hubo razón para litigar, porque si yo ofrezco 100 pesos de alimentos y estoy empujando a la otra parte, ahí es parte en el juicio de alimentos, a que me promueva el juicio de alimentos. Entonces, no es prueba. La omisión de acompañar la propuesta tiene una consecuencia sumamente grave, que implica la interrupción o la suspensión del procedimiento. No puede continuar el trámite sin la presentación de la propuesta. Con respecto a, hemos hablado de bilateralidad, de contradicción, hemos hablado del derecho de defensa en juicio. ¿Cómo se entera el otro cónyuge respecto del cual se está pidiendo el divorcio? En realidad, el Código Civil y Comercial no da respuesta sobre esto, no es que regule en el código cuestiones del procedimiento. Alguna hace, ya lo vamos a ver en la conversión, pero en materia del divorcio no. Es del todo, yo diría, obvio y natural que debe comunicarse el pedido, la petición de divorcio al otro cónyuge. No es solo por una cuestión de buen gusto, es por una cuestión de defensa en juicio, y que el otro conozca que se está pidiendo a un juez que disuelva ese matrimonio y eventualmente la sociedad o comunidad de ganancias. Esto ha dado lugar a una polémica terminológica que yo simplemente me limito a explicarla porque creo que no tiene el mayor sentido. Yo soy de los que sostienen que debe corrérsele traslado. Bueno, una gran parte de los tribunales capitalinos entiende que en lugar de traslado debe dársele vista, o hágase saber la petición de divorcio y la propuesta reguladora y demás. Yo conozco en el Código Procesal vistas y traslados. Si nos guiamos por Palacio, por Falcón y por otros autores, el traslado no es más que un acto que pone en comunicación de otra parte o de terceros resoluciones o pedidos o pretensiones o acciones judiciales. No, el traslado no es un acto propio del proceso contencioso. No lo es. Incluso el artículo 150 del Código equipara las vistas y traslados
porque son hoy sinónimos. No lo eran antes, pero hoy sí lo son. De el pedido de divorcio y de la propuesta debe dársele traslado, o si ya prefieren llamarlo vista, hágase saber o comuníquese de alguna manera ese equivalente. La primera pregunta que se va a plantear es por cuánto tiempo. O sea, el plazo común de vistas y traslados, artículo 150 del Código, son 5 días. El Código Civil y Comercial no prevé el plazo tampoco. A mi juicio, lo que corresponde aplicar, y nuestro Código Procesal es sumamente, diríamos, oportuno en lo que ha venido regulando hace muchos años, porque el artículo 155 del Código prevé que cuando este Código no fijara el plazo, lo determinará el juez atendiendo a la naturaleza del acto de que se trate. Si yo estoy pidiendo un divorcio, yo sostengo que del pedido de divorcio debe corrérsele traslado por 5 días. O sea, no creo que sea demasiado complejo que un pedido de divorcio para contestar en 5 días, que además si no se contesta tampoco hay ninguna consecuencia jurídica porque no es una carga, no es un traslado de demanda y demás. Ahora, con respecto a la propuesta, yo distingo. Puede ocurrir que el traslado de la propuesta tenga que ser por un plazo mayor, depende de la complejidad de la propuesta. No es lo mismo liquidar una sociedad conyugal integrada por numerosos bienes, fideicomisos, sociedades aquí y en el extranjero, que disolver una pequeña sociedad donde la complejidad de aceptar o no la propuesta es muchísimo más sencilla. Por eso es que yo sostenía y sostengo que debe ser 5 para el divorcio y 10, 15, 20, 30, de acuerdo con la complejidad de la propuesta. Esta cuestión de notificar y dar estos plazos, yo sé que a poco tiempo de sancionado el código, los jueces o algunos jueces lo conversaron y uno de estos jueces me lo planteó diciéndome, pero Jorge, escúchame, 5 días es muy poco. 5 días es muy poco para ir a buscar un abogado para contestar un traslado de un divorcio. Y efectivamente es poco. Es tan poco como los 5 días del juicio sumarísimo, donde a diferencia del divorcio, yo tengo que contestar una demanda en 5 días. Y es tan poco como los trámites incidentales que tienen también 5 días y que son demandas. Por ejemplo, lo que hemos visto en la anterior charla, los incidentes de aumento, reducción, cesación y coparticipación de la cuota. Entonces, mi comentario fue que yo no había visto esa preocupación respecto de esos plazos de 5 días en materias que sí son complejas. Piensen que por las normas de un sumarísimo tramita el juicio de amparo por actos o omisiones de particulares. O sea, no es lo mismo ir a buscar un abogado para contestar una demanda en 5 días que para ir a contestar un pedido de divorcio donde, repito, no hay controversia. De ese pedido de divorcio se le corre traslado al otro cónyuge, el otro cónyuge, si quiere, contesta, no hay obligación de contestar, no es un deber, no es una obligación, no es una carga, ni siquiera juega el silencio. Si ustedes se fijan en el artículo 263 del Código Civil y Comercial, aquí no hay manifestación tácita de voluntad, ni remotamente
salvo forzando y violando todas las normas interpretativas que el propio Código Civil y Comercial establece. El otro cónyuge podrá contestar, podrá no contestar el traslado, no cambia en nada, y podrá presentarle a su turno una propuesta de su parte respecto de estos efectos reguladores del divorcio 438-439. Tampoco aquí está previsto el trámite. Obviamente creo yo que en función de la igualdad ante la ley, así como se le corre traslado cuando inicia el trámite al otro cónyuge de la propuesta, si el otro cónyuge, el requerido, llamémoslo así, presenta una propuesta, debe corrérsele traslado al iniciador del trámite, resguardando y en resguardo de la bilateralidad procesal. ¿Por qué plazo? No tiene por qué ser por el mismo plazo que se le corrió traslado a él respecto de la propuesta. Por eso no es una cuestión de igualdad, es una cuestión de complejidades o no. Si la propuesta del requerido es una propuesta, diríamos, de una sencillez monacal, no tendrá por qué dársele un traslado por 30 días para que el iniciador del trámite se expida con respecto a ello. Esa propuesta finalmente es una propuesta que, de ser aceptada por el otro cónyuge, tampoco necesariamente lleva a que el juez la tenga por aprobada. El juez puede no aprobar las propuestas ni el convenio regulador cuando este convenio perjudique de modo manifiesto los intereses del grupo familiar. ¿Qué sucede porque hasta ahora hemos visto la petición unilateral, con la petición bilateral? La petición bilateral es el pedido de divorcio que, en lugar de una propuesta, debe contener un convenio regulador. ¿Debe este convenio incluir la conformidad de ambos en todos los aspectos? Yo entiendo que no. Debe incluir un convenio regulador, incluso aclarando aquellas discrepancias donde quizás los peticionantes dejan a salvo y aclarado que ocurrirán por la vía contenciosa, por ejemplo, para establecer los alimentos o para establecer el quantum de la pensión compensatoria para el cónyuge o la cónyuge que ha quedado en disparidad de situación a raíz del divorcio, a raíz del matrimonio. Esta propuesta también, no lo aclara el código, puede ser modificada. No existe norma que diga que porque yo presento este convenio de común acuerdo con mi cónyuge, no pueda modificar el convenio. Es muy probable que la mitad de los convenios que andan en tribunales diríamos, dando vuelta por ahí, no vayan a ser la mitad de los convenios que finalmente se ejecutan, por un montón de factores. Yo no quiero pensar, porque no deberíamos pensarlo, que muchos pueden estar pactando ciertos bienes de colores, yo diría blancos o mucho más blancos, en un convenio en tribunales, y ciertos otros bienes que no formen parte de ese acuerdo. Por las razones que fueren, por razones de interés de ambos o por los motivos que fueren, quisiera creer lícitos, pero no tengo dudas que también deben haber los de los otros que no son tan lícitos. El convenio puede ser modificado. Uno de los problemas que se va a plantear es aquí, donde ambos se presentan en un escrito
no tiene por qué ser en un solo escrito, pero sí lo hacen simultáneamente, ¿puede hablarse o admitirse el patrocinio jurídico único? Esto es, que un solo abogado patrocine a ambos cónyuges. Esto es un tema que ha dado lugar a algunas discrepancias. Yo voy a dar mi opinión rápidamente. Para mí no. Para mí debe cada uno de los cónyuges debe ser asistido por su letrado, mantiene el buen orden del proceso, evita que el día de mañana, ante algún conflicto que se suscite, y no nos engañemos, uno nunca sabe por dónde va a aparecer el conflicto, quizás no ha aparecido en el ámbito o en la cuestión patrimonial y aparece en el régimen de comunicación, en el régimen de cuidados, en cómo se llevó a cabo la atribución de tal o cual bien y demás, con lo que, a mi entender, el letrado que patrocinó a ambos debería renunciar. Creo yo que no debería admitirse. Ahora, hay voces, nada más ni nada menos de la talla de Chiappini, gran procesalista, y Zanoni en el derecho de fondo, que han admitido el patrocinio único, básicamente cuando no hay conflicto. En alguna época lo hemos discutido con Arasi. Claro, cuando no hay conflicto, estamos hablando de casos, yo diría, muy singulares, un matrimonio muy joven, sin hijos, sin bienes, sin ninguna desigualdad que compensar a raíz del divorcio y demás. Evidentemente, bueno, podría interpretarse de que un abogado que patrocine a ambos no estaría patrocinando intereses en contrario, porque no hay intereses. Es el ejemplo que di al comenzar la charla. De cualquier modo, creo que para evitarse ciertos inconvenientes, yo soy de los que cree que el doble patrocinio, máxime cuando tampoco nos engañemos, quien crea que la regulación de honorarios en un divorcio que sigue careciendo de contenido económico para la ley 27423 y para nuestros tribunales, si creen que los costos que esto implique son tan millonarios que duplican al haber dos abogados, yo creo que varios nos vamos a llevar una sorpresa, porque no es así. Y en todo caso, la solución viene más por el lado de no regulemos disparates, pero no sacrifiquemos el derecho de defensa en juicio, porque es muy difícil mantener la ecuanimidad patrocinando a los dos cónyuges. El trámite de la conversión. Esto es casi algo que nos estamos ya yendo, nos quedan unos 5 minutos, les estoy robando unos 5 minutos de preguntas, pero repito mi ofrecimiento. Prefiero extenderme un poco en esto. Todavía hay gente, todavía hay matrimonios en los que no se disolvió el vínculo. No se disolvió porque no les dieron los plazos, porque la separación se produjo por toxicomanía, ebriedad, demencia y demás, y eso no permitía el divorcio directo, sino previo era la separación personal. Para esos contados casos donde hay matrimonios separados, pero con vínculo no disuelto, el nuevo código contempla la conversión de esas sentencias de separación personal
en sentencias de divorcio. Ya no hay términos medios. Acá solo hay divorcio. Para convertir esas sentencias, la ley prevé, y no es el código, es la ley 26994, el artículo octavo en aplicación temporal de las leyes, va a prever que si la conversión la piden ambos cónyuges, porque siguen siendo cónyuges, el trámite es automático. Si la pide uno de los dos cónyuges, del pedido debe corrérsele traslado al otro cónyuge por 3 días. Fíjense cómo acá la ley regula una cuestión menor como la conversión de estos trámites. Hubiera encantado si hubiéramos podido tener la oportunidad de una regulación un poco más procesal del trámite del divorcio en sí. Fíjense que en materia de competencia, la competencia en la conversión, si la piden ambos cónyuges, es competente el juez que previno en la separación, o sea, el que decretó la separación personal, o el juez del domicilio de cualquiera de ellos. En cambio, esto sí también lo prevé el código 717, si la conversión la pide uno de los dos cónyuges, el juez competente es el juez que intervino, que previno, que decretó la separación personal, o el juez del domicilio del otro cónyuge requerido. Esto a efectos de convertir la separación personal en divorcio vincular. Y por último, el Código Civil y Comercial 721-722 contempla medidas cautelares en el divorcio. Y al igual que el Código Civil, establece que las medidas que se piden antes con la demanda de divorcio, hoy con la petición del divorcio, aunque el código sigue con la terminología deducida, la acción de divorcio, como si hubiera una acción 721, el juez podrá disponer a pedido de parte o de oficio, remarco, o de oficio, medidas cautelares sobre las personas. 721 del Código. Si no se pidió el divorcio, debe invocarse y probarse el caso de urgencia. ¿Por qué es urgente que el juez fije una cuota alimentaria, que el juez disponga la exclusión del hogar conyugal de alguno de los cónyuges y demás? El 722, en cambio, prevé en el mismo contexto medidas cautelares sobre los bienes. Y en el mismo sentido establece que si se piden con el divorcio, procederá al igual que la de los bienes, yo diría en forma casi automática. Y si se pide antes de radicar, comillas, la acción de divorcio, deberá acreditarse la urgencia. Y aquí encontramos dos peculiaridades. La primera, no autoriza en materia de bienes el proveimiento de medidas cautelares de oficio. Y en segundo lugar, trayendo a colación un criterio que yo creo que es el criterio que se está imponiendo velozmente en materia de medidas cautelares, establece el 722 que en materia de medidas cautelares sobre los bienes, el juez deberá fijar un plazo de vigencia de las mismas. Bueno, con esto yo doy por concluida la charla. Repito, para quienes se han conectado tarde, que las preguntas que no podamos hacer ahora, mi correo electrónico jorge@kielmanovich.com.
desde ya, muchas gracias y veremos si existe algunas preguntas. Bueno, me parece que optaron por el régimen de desactivar comentarios. Bueno, quedo a disposición de ustedes y realmente ha sido un gusto nuevamente estar con ustedes y esperemos volvernos a encontrar para aprovechar estas charlas que podemos tener de los dos lados, incluso con las preguntas que voy a seguramente a recibir. Y bueno, nuevamente agradezco al Centro de Graduados y a ustedes por su presencia.